Saludos compañeros de vídeo. Hoy voy a hablar de un tema bastante delicado en la sociedad y en la mente humana, que creo que si se da a conocer una perspectiva más profunda y empática del asunto, podemos crecer como humanidad positivamente y socialmente y personalmente. Y es la siguiente: los psicópatas. ¿Qué son los psicópatas exactamente? Porque he visto que en la sociedad se ha como demonizado mucho la psicopatía. Y voy a dar hoy un enfoque más profundo del asunto. Porque, ¿qué es un psicópata? A ver, me he hecho algunos apuntes. Empezaré por el principio. Un psicópata es alguien que carece de empatía emocional. Es decir, si sus actos tienen unas consecuencias, él no las acaba de procesar a nivel emocional. Por lo tanto, no puede empatizar con el dolor ajeno, ni la alegría ajena, etcétera, a nivel emocional. O sea, puede razonar, puede pensar, pero no procesa lo que está viviendo el otro realmente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, un psicópata es algo como neutral. No acaba de entender la diferencia entre el bien y el mal, porque él tiene unos esquemas distintos a cómo se procesan las cosas. Como en este planeta la moral es un tema complejo, han habido muchas guerras, hay muchas mentiras en el mundo, hay videojuegos muy violentos, películas eh, que se matan unos a otros y hasta el bueno hace cosas malas y hasta el malo tiene actitudes buenas, ¿no? Entonces, dentro de esta confusión, si una persona normal puede discernir más fácilmente estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo, aunque luego en el arte me lo pongan todo mezclado, en una mente psicópata, ese todo mezclado es su mente. O sea, una película violenta en la que hay un bueno y un malo y se matan unos a otros, él no distingue muy bien cuál es mejor que otro. O sea, si el malo está teniendo quizás unos propósitos, entre comillas, positivos a largo plazo que repercuten en hacer daño a otros para un fin que justifica los medios para llegar a ese fin, y el bueno simplemente está deteniendo a esa persona y evitando que se produzca ese beneficio a largo plazo, es como muy confuso para la mente del psicópata, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, a Maquiavelo, un filósofo que promovía la manipulación de las personas para fines más elevados. Y claro, es delicado porque si bien yo opino que eso no está bien hacer daño, no está bien manipular, no está bien engañar, para la mente de un psicópata que no procesa, no siente en carne propia el dolor que está provocando en otros, considera a nivel lógico que si hay un fin mayor, más positivo, se justifica. Y entonces es capaz de hacer el mal si con ello cree que hay un beneficio muchas veces egoísta superior, ¿no? Vale, a ver, dentro de todo esto, ¿dónde quiero llegar? Porque creo que me estoy repitiendo un poco. Es el siguiente: si bien estas personas no sienten remordimientos porque su cognición es distinta, eh, muchas veces se vuelven antisociales porque no son capaces de conectar con otras personas emocionalmente, y entonces tampoco entienden o procesan muchas veces las relaciones. Eh, Muchas veces tienen relaciones, aquí pone, superficiales y problemáticas. Mm, Bueno, y que se aburren y necesitan estimulación constante. Claro, eso las puede llevar a hacer cosas peligrosas solo por estimularse, ¿no? Dificultad para planificar a largo plazo y, pues, una conducta agresiva por falta de inteligencia emocional, ya que pueden sentir ira, ¿no? Pueden sentir emociones,
pero al no saber conectar con las emociones, no saben manejarlas bien tampoco. Entonces, si por ejemplo una persona siente ira, alguien con inteligencia emocional es capaz de reconducir esa ira, de apaciguarla y de serenarla, buscando pues un entorno quizás controlado donde desahogarse, como gritarle a un cojín, ¿no? O darle a un saco de boxeo inerte, no vivo, por favor, por favor. Eso es un punto muy importante que voy a decir ahora, ¿no? Para ayudar a los psicópatas, desde un punto de vista empático por mi parte y por vuestra parte, espero. Y es el siguiente, ponerles normas de conducta moral. Es decir, dejarle muy claro ciertos aspectos que bajo ningún concepto tienen que traspasar. Líneas rojas. ¿Me explico? Que aunque no acaben de entender el porqué de esas líneas rojas y se autojustifiquen con otros argumentos, enseñarles los beneficios de esas líneas rojas. Por ejemplo, la línea roja de no hacer daño a otros gratuitamente, no pegarle a nadie inocente, no atacar de primeras a nadie que no te ha hecho nada, porque si bien para ellos podría resultar en algún momento estimulante, divertido o cualquier otra locura que en su mente es normal, si tú les enseñas que haciendo eso están perdiendo amistades, están perdiendo oportunidades de conseguir quizás un beneficio con esa persona mutuo al compartir algún tipo de comercio o de cooperación en algún proyecto o de simplemente su reputación. Y su reputación a largo plazo afectará a tener más o menos accesos en la sociedad o incluso a evitar acabar en la cárcel y entonces perder su libertad. Me explico. Un punto clave para educar a los psicópatas es a veces incluso apelar a su sentido de su interés personal, ya que no son capaces de conectar con el prójimo. Si les enseñas que haciendo el bien ellos se benefician, eso sí que pueden entenderlo. ¿Me explico? Y no tiene nada de malo, creo yo, enseñarle una especie de egoísmo sano a las personas psicópatas para que no sean un problema para la sociedad y ellas mismas también pueden tener una vida más digna. ¿Me explico? A ver, puntos clave también. Planificar a largo plazo. Hacerles reflexionar sobre las consecuencias de sus actos a largo plazo. Enseñarles que de alguna forma todo está conectado. Lo que haces hoy afecta a lo que vivirás mañana. Si siembras una semilla, ¿no? Y la vas regando, crecerá un árbol del cual puedes comer frutos luego. Pero si coges una semilla, la plantas hoy, la dejas ahí muerta o está creciendo y vas y la talas, o la quemas, o la rompes, no tendrás esos frutos en el futuro. ¿Me explico? Eso es una metáfora para que reflexionen los psicópatas en su vida personal a cómo sus acciones, cómo se comportan con otros, en qué usan su energía, su tiempo de vida, su atención, que si por impulsividad rompen lo que están construyendo constructivamente, luego se van a perder la satisfacción del proyecto finalizado, de esa construcción que estaban labrando. ¿Me explico? Que sean capaces de practicar el autocontrol a no romper las cosas que saben que a largo plazo serán positivas. ¿Me explico? Vale, ¿qué más? Otro punto. Sobre el aburrimiento crónico, pues que puedan encontrar entornos donde generarse estímulos que sean desafiantes y lo que tú quieras, pero positivos o neutrales, que no sean de hacer daño a nadie, que no sean de destruir nada, que no, o sea, no destruyas una casa, un patrimonio nacional, no quemes un bosque, no tortures a nadie, no.
Esas son cosas que para ellos les pueden estimular psicológicamente porque no sienten empatía con el dolor ajeno, pero que son destructivas para la sociedad. Entonces, buscar alternativas como deportes, algún tipo de deporte que te estimula el cuerpo, ¿no? De una forma activa, intensa, ¿no? Quizás, no sé, surfear, em, montar a caballo, no sé, actividades que son estimulantes, ¿no? Pero que no hacen daño a nadie. Em, Podría buscar más ejemplos, pero seguro que también los podéis buscar vosotros. A ver, responsabilidad personal. Les cuesta asumir las responsabilidades de sus acciones y que eso se puede trabajar, bueno, terapia cognitivo-conductual. Un poco, bueno, un poco estructurar y fomentar la explicación, por obvia que a ti te parezca, explicarles a ellos qué pasa si haces esto, qué pasa si haces lo otro. Me explico, por ejemplo, em, es que es complejo a veces, porque claro, piensa que la empatía emocional es un factor inherente en una persona normal y es una gran herramienta del ser humano para su desarrollo social, personal, para la evolución de su vida. Y una persona que no tiene eso, tiene una discapacidad mental. Creo que tenemos que empezar a tratar a los psicópatas no como a malvados, sino como a discapacitados. Y cuando cambiamos ese chip, surge en nosotros la compasión. La compasión es justamente empatizar con el que sufre y tratar de aliviar su dolor, porque piensa que los psicópatas, ellos tienen emociones por dentro, o sea, son producto de sus experiencias puramente egocéntricas, pero tienen emociones. Y a ellos les duele también no tener amistades o ser rechazados por otros o que los tachen de locos o de malos o de etcétera. O sea, ellos sufren el rechazo, ellos sufren esa carencia de no poder conectar con su pareja incluso. O sea, imagínate lo doloroso que debe ser tener una pareja que vea en los demás, que le hablen eso del amor, eso de el enamoramiento, ¿no? Y que ellos no sean capaces de acabar de comprenderlo. Que sí que pueden sentir cosas, ¿no? Pueden sentir una atracción, pueden sentir un compromiso, pueden sentir algún tipo de beneficio de estar con esa persona, pero no acaban de comprender lo que explican los demás, que es el amor. ¿Me explico? Es empatizando con ellos es doloroso sentir también que no eres capaz de percibir el mundo como los demás y sentir que te estás perdiendo algo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que películas como, por ejemplo, El Joker, que son películas de villanos, que realmente te muestran cómo al principio eran personas discapacitadas mentalmente que han sido maltratadas por la sociedad. Y de ese maltrato han acumulado una rabia que luego han expresado y por su psicopatía no les parecía mal expresarse. Se estaban expresando su rabia de formas sin fronteras en la ética. No entendían los conceptos éticos porque no sentían empatía por el dolor ajeno. ¿Me explico? Entonces, creo muy valioso que cambiemos el chip como sociedad a tratar a los psicópatas como discapacitados y por lo tanto facilitarles unas ayudas, una educación especial, una solidaridad, que dejemos de criticarlos y rechazarlos desde un punto de vista tan abusivo
y que veamos un poco más su potencial de educarse y reorientar su vida a aspectos constructivos y beneficiosos. Porque si él entiende que haciendo tal cosa y tal otra, y dejando de hacer tal cosa y tal otra, su vida personal va a mejorar, va a tener más abundancia en su vida, va a ser más respetado, etcétera, etcétera, eso le va a estimular a ser una buena persona. Aunque su proceso cognitivo sea distinto al nuestro, puede ser actuar como una buena persona. Porque piensa que muchas veces la gente normal es la mala, es la que ataca a lo desconocido, ataca al que es rarito y acaba creando villanos la gente normal. O sea, no expiemos la culpa de que, o sea, es un poco responsabilidad de todos. Como humanidad, lo que se forma en la humanidad es un poco resonancia de aquí y de allá, un poco de aquí, un poco del otro, y se crean los arquetipos eh, en equipo. ¿Me explico? Así que creo que es una invitación, tal como he dicho en un comentario de Facebook que he publicado, es que he estado hablando por internet con un psicópata. Y que me ha parecido súper majo, la verdad, súper majo. Me ha explicado desde su punto de vista cómo él justificaba a villanos de ciertas películas y series desde puntos de vista alternativos, ¿no? Y he estado hablando con él, he estado tratando de hacer sentir que de alguna forma entiendo su punto de vista, aunque no lo comparta. Le he dado alternativas más luminosas para reorientar las conductas de los villanos a conductas heroicas o más luminosas. Pero sí que me ha inspirado a decir lo siguiente. Mira, lo voy a leer directamente porque me parece buenísimo el comentario que he dejado, ¿vale? He dicho, entiendo. De alguna forma, esos villanos, entre comillas, son el resultado de la oscuridad de los héroes, entre comillas, ya que ignoraron aquello que desarmaba su mundo ordenado. En lugar de escuchar y actualizarse, prefirieron negarlo y expulsarle, creando la inevitable fuerza de retorno en forma de un villano, entre comillas. Es interesante. Desde mi punto de vista, eso me inspira a seguir creciendo como persona, en el sentido de que, por ejemplo, si los Jedi hubieran escuchado a Palpatine, luego no hubieran sido asesinados. O si al Joker le hubieran tratado bien cuando aún solo era un hombre normal con una enfermedad mental, no se hubiera sentido con tanta rabia como para hacer daño a otros. Creo que al final héroes y villanos nos enseñan lecciones y que nosotros podemos aprender y en última instancia hacer lo que consideramos más luminoso. Corazón blanco y estrellitas. Vale, así que eso. Creo que en el fondo todos compartimos unos principios de querer ser felices, de querer hacer lo correcto, ¿no? Desde cada punto de vista hay gente que es quizás egoísta y su forma de hacer lo correcto es hacerse bien a sí misma. Otras que tienen un punto de vista más utilitarista de si esto hace bien a la mayoría de la gente, justifico hacer mal por el camino. Otra gente que considera que solo puedes hacer acciones que por sí mismas son buenas y que para llegar a un fin el desafío es hacer buenas acciones constantes para alcanzarlo, que si no estás fallando, no te mereces ese fin, ¿sabes? Entonces eso, si entendemos de alguna forma que todos queremos hacer lo correcto a nuestra manera, podemos fomentar puentes, diálogos, para que unos y otros conectemos, empaticemos más, de una forma o de otra, ya sea desde la razón, la objetividad, o desde la subjetividad, la emoción, ya sea desde el diálogo, ya sea desde la reflexión, ya sea de muchas formas, ¿no?
y que al final todos crezcamos, unos y otros, porque como digo, todos como colectivo nos influenciamos. Las creaciones colectivas que creamos son un poco aportación de todos. Cada uno, si es como un granito de arena, forman la playa, ¿no? Pues si la humanidad es la playa y te quejas de que hay basura por la playa, contribuye tú a limpiar tu trocito de playa. ¿Me explico? No dejes que esté sucia y luego te quejes de que huele mal el sitio, porque no has limpiado tu trocito de playa. ¿Me explico? Así que seamos más empáticos, cariñosos, amorosos con todos, y no prejuzguemos de primeras a alguien con algún tipo de falta o distorsión o comportamiento raro, porque podemos aprender también de ello. Podemos actualizarnos y ser mejores personas, ¿vale? ¡Mua! Un abracito a todos, amor, bendiciones y luz, ¿sí? Vamos a hacer un mundo mejor.